además de charlas y de todo lo que hacen los divulgadores, lo que hacemos los divulgadores de muchos aspectos, Luis Javier es realmente, o sea, realmente bueno para escribir divulgación a través de, digamos, de diferentes líneas, ¿no? Hoy platicaremos de dos libros que tienen que ver con la literatura, que es algo que ya saben, a mí me gusta esta parte de ciencia y literatura, porque acaba de publicar dos libros, pero tiene mucho más. O sea, tiene un libro que ahorita seguramente Armando está emocionado de que le dije que había escrito el de la física del coyote y el correcaminos, y va a preguntarle ahí cosas que nunca entendió ni en su infancia y que no entendemos todavía ahora cómo sucedían en esa serie. Pero bueno, yo quisiera que nos platicara de estos dos libros. Ya saben, nos toca más o menos una vez al mes unos libros, ahora son dos, al 2x1, y son esos que nos puso Manolito en la pantalla: El hombre que jamás se equivocaba y En un lugar de la ciencia. En particular me gustó mucho en algún lugar de la ciencia, porque tiene que ver con los clásicos. O sea, la ciencia y los clásicos. O sea, está Don Quijote, creo que está Dante, está Homero, están en este texto. Entonces no le quito más. Yo quiero que más bien él nos platique de dónde se le ocurrió esto, cómo salieron estos libros. Por favor, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Pues al contrario, Raúl, pues muchísimas gracias por invitarme, y pues yo muy contento pues de hablar de pues ciencia y literatura y humanidades. Bueno, siempre me ha interesado pues en la divulgación, principalmente la escritura, porque cuando hablo, por ejemplo, yo siento que divago demasiado, ¿no? Me empiezo a ir por la tangente y a perder y de repente, pero pues como la escritura precisamente pues funciona como un filtro de nuestro pensamiento, me parece que ahí es... pues evito esto, o trato de evitarlo lo más posible. Entonces, pues sí, dentro de la divulgación creo que es lo que más me gusta, aunque parezca aquí que lo que más me gusta es hablar, ¿no? Pero no, es escribir, y en ocasiones pues pasa que como ahora este año, que se junta la oportunidad de que salgan dos de mis libros, pero no quiere decir que los haya escrito así de, no, pues qué prolífico es, sino que pues se tarda mucho uno en escribir y en planearlos, en revisarlos y todo, y pues por la cuestión de la pandemia, pues uno de ellos no se había podido publicar el año pasado, entonces el año pasado no salió nada, y yo ya tenía listo desde entonces pues El hombre que jamás se equivocaba. Y bueno, pues a raíz de que comenzó la pandemia, pues yo empecé a escribir el otro libro de En un lugar de la ciencia, porque ya tenía también desde hacía bastantes años que quería pues publicar algo que tuviese que ver solamente con clásicos y la ciencia que viene entre líneas y a veces de manera incluso más explícita, pero solamente con clásicos, porque pues había escrito algunos o varios artículos que tienen que ver con literatura infantil, con monstruos, con cuentos de hadas, porque cuando mis hijos eran pequeños, pues me pedían que pues, les contara, ¿no? Historias así de pues Caperucita Roja y demás, y en ese entonces pues yo pensaba, ¿habrá algún matemático, algún químico, algún biólogo que cuando leyó estas historias pensara, bueno, o viera la relación que existía, ¿no? Por ejemplo, de que alguien besa a un sapo y se transforma en una princesa o en un príncipe, ¿no? Entonces, ¿por qué estos cuentos abundan en tantos lugares distintos? Y sí, por ejemplo, una pareja de bioquímicos se les ocurrió ver que pues besar un sapo por ejemplo, de especie de bufo marinus, pues tiene compuestos que cuando tú lo tocas o cuando tú lo besas, peor todavía, pues te generan alucinaciones. Entonces escribir sobre este tipo de conexiones, ¿no? Incluso hay un episodio de Los Simpsons donde Homero pues que no besa, sino lame un sapo y empieza a alucinar, ¿no? Se ponen los ojos así de plato. Entonces, bueno, mis hijos fueron creciendo, después ya no quisieron que les contara cuentos de hadas, porque pues ya saben, ¿no? No, pues no somos bebés, o sea, ¿cómo se te ocurre? Pues queremos que nos asustes. Empecé a contarles de monstruos, de ahí surgió otro libro, y bueno, conforme han ido creciendo, pues yo he tenido pues mucho este contacto, ¿no? Pues si al principio veíamos televisión y veíamos caricaturas para niños más pequeños, pues ir creciendo con ellos e ir compartiendo con ellos varias de estas series que a mí me siguen gustando bastante. Entonces todo esto que escribo es porque me gusta, no tanto así
como un pretexto de a ver qué busco para llamarles la atención sobre la ciencia, ¿no? Sino son cosas que a mí me gustan mucho, incluso las caricaturas, pues yo sigo por streaming viéndolas o yendo al cine cuando hay oportunidad, ahora sin mis hijos, porque ya no quieren, ¿no? Como ya crecieron, pues ya si les digo, vamos a ver Paw Patrol, pues ya me mandan así, sí, ya no, pero a mí sí me siguen gustando, entonces, y sigo pues tratando de ver en ellas qué relación tienen con la ciencia. Entonces, pues yo he tenido la oportunidad de durante varios años pues colaborar en algunas revistas. Mencionabas tú Cómo Ves, por ejemplo, Raúl, y ahí hay una sección donde colaboro pues desde hace tiempo, ya, yo creo que ya tengo más de 6, 7 años, que es sobre mitos y bueno, ¿qué hay detrás de ciertos mitos, ¿no? Entonces, bueno, así es como hay esa sección en Nexos. Es una sección que yo llamé sobre ciencia en teoría. Desde hace años también tengo oportunidad de colaborar ahí, y yo reuní 40 de esos textos que a lo largo de todos estos años pues tienen que ver con pues que bueno, en esa columna lo que quiero ver es sobre todo conexiones, puentes entre ciencias y humanidades, además de literatura, pues pintura, escultura y ciencias, diferentes ciencias, ¿sí? Pues de ahí surgió este libro. Entonces del hombre que jamás se equivocaba son ensayos sobre diferentes temas que no están destinados tanto a lectores menores de edad, no porque no los puedan leer, no porque el lenguaje sea sofisticado ni nada, sino porque, por ejemplo, las referencias pues son distintas, no son tanto a la cultura popular, aunque hay algunas, ¿no? En cambio, pues En un lugar de la ciencia, pues ese sí lo diseñé tal cual como libro, o sea, lo empecé y pues lo fui estructurando pensando en un libro que fuera para jóvenes sobre todo, y de nuevo, no porque sea sofisticado ni nada, sino por el tipo de lenguaje, por los ejemplos que presento, que a lo mejor pues niños de primaria pues no han visto algunas series o algunas películas, o no captan de repente porque no tienen pues esa cultura popular, no una cultura no un bagaje de cultura de esta de high eyebrow, ¿no? de esta de alta cultura, ¿no? Sino más bien pues de cultura popular, pero que son películas y demás que menciono ahí, que hago referencia, que son más bien para adolescentes y adultos. Y los clásicos, además, pues son clásicos que se ven más bien a partir de secundaria, porque hablo de la Ilíada, de la Odisea, de pues la Divina Comedia, de la Eneida, y entonces, bueno, pues eso, pues es más bien son libros que fragmentan, por lo menos pues los vas leyendo tú en secundaria, a partir de secundaria. Entonces, pero no porque no lo pueda disfrutar alguien más pequeño, ¿no? Es más bien por eso. Y creo que ya me estoy excediendo. Ajá, Raúl. No, nada más, es que, o sea, perdón que te interrumpa, Diego, yo estoy clavadísimo aquí, o sea, porque yo ya contesté mis preguntas al inicio del programa, ya viste, entonces yo ya tengo mi cuota. No, pero Israel quiere preguntarte algo, porque estaba muy inquieto, así que quiero que nos pregunte. Es que quería preguntarte si en este contexto de estos libros podrías explicar a la gente por qué el coyote, el correcaminos corre más rápido que el coyote cuando no es cierto. Sí, porque sí, bueno, sí, pasa con todas estas caricaturas, con los cómics, con todo lo que crean los animadores, pues sí es verdad que parten de una inspiración en la realidad, ¿no? Entonces seguramente pues los creadores del Coyote y el Correcaminos pues les ocurrió esta caricatura donde pues no representan fielmente esta cuestión que mencionas, ¿no? Pero lo curioso es que ahora, pues sí, en la red y todo, pues sí, lo curioso es eso, ¿no? Si quisieran hacer esa caricatura hoy, muchos niños dirían, no me la creo, y dirían lo que tú mencionas, ¿no? Pero antes había varias cosas que la información, bueno, pues no estaba tan accesible, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, sí. Ahora en la cuestión de hacer creíbles las caricaturas, necesitan tener más cuidado en ese tipo de cosas. Es decir, tú partes de una fantasía, por ejemplo, Superman vuela, ¿sí? Y aceptas que Superman vuela, pero después de eso, si alguien dice, no, pues en esta película salió que Lex Luthor tenía una suela antigravedad en su zapato, entonces
en un robot que hizo. No, no, o sea, brincan las personas, dicen, no, eso no es posible, o sea, eso es una estupidez, yo ya no voy a ver esa película, así sea de live action, ¿no? Entonces, ya cuidan mucho este tipo de situaciones, y el Coyote no podía jamás ganarle al Correcaminos, porque pues tenía en su contra pues a los guionistas, porque incluso había un memo que pegaban ahí, que debían cumplir, donde decían, la física tiene que ser la gravedad el principal enemigo del Coyote. Entonces, tal cual, ¿no? Cuando se quedan en un risco y que queda flotando y que todo lo demás se cae y queda flotando el Correcaminos, pues es parte de eso, ¿no? De que, bueno, pues vamos a... tú esperas que no pase eso, y es la parte que te da risa en la caricatura. Dices, ay, pues, ese tipo de cosas, ¿no? De que sabes que están jugando con lo que saben que tú sabes. Y que tantos experimentos que le fabricó Acme al Coyote no le sirvieron tampoco, ¿no? Sí, no, pues el Coyote era un genio creativo, porque a él se le ocurría, o sea, con todo eso que compraba por mensajería, pues él unía esos elementos de una forma creativa. Es decir, él usaba, por ejemplo, compraba este refrigerador que hacía, pues, cubitos de hielo, y con eso, pues, para que no hubiese fricción, pues se lanzaba tras el Correcaminos, ¿no? Con unos esquís. Entonces, pues digo, obviamente es una exageración porque es una caricatura, pero él tomaba estos elementos creativos, ¿no? Y pues en ese sentido, pues sí, es muy interesante la caricatura, ¿no? Más que buscar así, porque son finalmente caricaturas, ¿no? Así de, a ver, ¿por qué todo esto está violando? ¿Qué vamos a aprender de ciencia en estas caricaturas? No, pues en realidad, bueno, no es su fin, ¿no? Pero se puede aprender bastante. Hay una donde He-Man, por ejemplo, con sus manos dice, no me acuerdo cómo se llama su tigre, y empieza a hacerlas así, a arena que tiene en el desierto, y dice, ¿qué podemos hacer con arena y con altas temperaturas? Y crea una jaula de vidrio. Entonces, pues de ahí te surge o a mí me surge esa cuestión, ¿podría hacerlo? ¿Qué se necesitaría? El vidrio surge a partir del sílice, o sea, entonces, pues las caricaturas, casi todas siempre tienen algo que es pues bastante rescatable y discutible desde el punto de vista científico. Bob Esponja, por ejemplo, que no solo los personajes que salen que dices, bueno, sí, pues eso es exagerado también, pero toda la geología que sale en Bob Esponja es geología marina que sí existe, la pradera esta de pastos marinos donde va a cazar mariposas, eso existe en la realidad. La piscina de salmuera, esa existe en la realidad, y varios otros ejemplos, pues. El dinamito marca Acme. Exactamente, ahí tenemos al que hacía el doblaje, precisamente. ¿Sí? Oye, Javier, para regresar un poquito, porque yo sabía que iba a traerles aquí recuerdos nostálgicos a nuestros amigos, pero regresando un poco al libro de los clásicos, ¿puedes darnos un ejemplo de lo que hay de ciencia en alguno de ellos? Sí, mira, por ejemplo, el libro, con lo que abro, que es con la Odisea, pues Homero describe, abro con la Ilíada y la Odisea, y en la Ilíada, pues ustedes saben, pues, que es esto, incluso por la película esta de Troya con Brad Pitt, ¿no? Que es increíble, ¿no? O sea, de la Ilíada, de cómo está escrito este libro, cómo es posible que lo descompusieran tanto en el guión que hicieron, ¿no? Para la película, y que digan cada tontería dentro de la película, ¿no? Pero bueno, finalmente es Hollywood y demás, ¿no? Pero ahí, pues, si nosotros vemos, pues leemos la Ilíada, pues describe muchísimos casos de medicina militar, ¿no? De que, bueno, se fracturó esto, se rompió aquello, y además de cómo curan este tipo de lesiones, estos traumatismos. Entonces los describe de una manera tan precisa que muchas personas del área de medicina pues han especulado o tienen esta hipótesis de si no Homero, si no sería un médico militar, por todos los conocimientos que muestra ahí. Entonces incluso se ha hecho pues en estas revisiones, tantas fracturas, tanto de este tipo, tanto en esto, bla, bla, bla. Y pues yo les hablo ahí, por ejemplo, de esto, o por ejemplo, en literatura clásica, 2 veces clásica, grecorromana, pues de Edipo, ¿no? Hay una epidemia en la ciudad en la que vive Edipo, y pues lo mismo, pues se describe, Sófocles describe ahí pues las características de esta epidemia,
Y de nuevo, gracias a partir de lo que viene en Edipo Rey, pues epidemiólogos pueden especular sobre pues qué fue lo que pasó, o sea, fue una epidemia debido a un virus, a una bacteria, cuáles son los posibles sospechosos y de esos con cuál se quedan. Bueno, todo esto pues lo reviso en el libro, pues a partir de artículos científicos que han estudiado esto y pues explico por qué pues deciden quedarse pues con de todas esas de esos sospechosos, cuál es el principal y por qué, por ejemplo. Sí, bueno, en la Odisea hay esta descripción del viaje de Odiseo cuando lo deja Calipso. Hay una descripción del cielo, por ejemplo, de las constelaciones en el cielo. Ahí habla de la Osa Mayor y cómo tiene que orientarse y todo eso. En la Ilíada hay por ahí un artículo donde dicen que Francesco Redi, un médico, se inspiró en esta parte, ya ves, cuando matan a Patroclo, al super amigo, entre comillas, ¿no? de Aquiles, ¿no? Ya ves que se disfraza de él, va y se pelea y le gana, pues porque es más chafa que el Aquiles, ¿no? Y entonces se enoja Aquiles y le dice a su mamá que cubra el cuerpo para que no se metan las moscas, ¿no? Y entonces dice que él se inspiró, que Francesco Redi se inspiró en eso para tumbar esta teoría de la generación espontánea. Porque decía que si tenía que cubrirlo es porque llegaban las moscas y ahí ponían los huevos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Los huevecillos, y entonces de ahí salía. Entonces no se podía generar la vida de manera espontánea, los gusanos y todo eso. Y hay otras cosas, pero oye, nos quedan un par de minutos, bueno, 3 minutos nada más, porque quiero anunciar tu seminario para dentro de 2 semanas y media. En el Quijote, ¿qué hay en el Quijote? Oh, bueno, pues por ejemplo, del Quijote se ha especulado mucho qué le pasaba a Alonso Quijano, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué tenía mentalmente, ¿no? Que se pudiese explicar a partir de pues, las descripciones que da. Entonces, pues yo ahí les menciono pues, varias conjeturas que han hecho, ¿no? Sobre autometamorfosis quijotil o megalomanía quijotesca o hipomanía quijotizada, quijotería bipolar, o sea, qué tipo de trastorno, si es que tenía alguno mental, había en su caso, ¿no? O sea, porque pues sí ha habido pues muchísimos artículos que hablan sobre eso, de psiquiatras, de trastornos de la personalidad, y bueno, pues cuál es, después de todos estos, con cuál nos quedamos, ¿no? O simplemente dice, por ejemplo, aquí hipomanía quijotizada, ¿no? Dice que el delirio de Alonso Quijano acompañado por una hiperactividad psicomotora, disminución en la necesidad de dormir, ambos cambios conductuales lo llevaron a pensar a Alonso Fernández, un investigador, que se trataba de hipomanía. Tipo de manía, que es un estado de ánimo caracterizado por una euforia anormalmente elevada que no tiene impacto significativo en el paciente o no es suficientemente severa como impedirle que continúe realizando sus actividades diarias. Pero entonces este psiquiatra pues sigue hablando de este cuadro hipomaníaco pero así varios, es decir, esa es una de varias conjeturas, ¿no? Entonces, pues analizo también ahí los pros, contras y qué tanto se acercan a un diagnóstico certero. Ahora, bueno, pues Don Quijote, pues no perdamos de vista que finalmente pues es un personaje de ficción, ¿no? Entonces, pues hacer este tipo de diagnóstico post-mortem, pues todavía se complica más, porque pues, ¿cómo sabemos si es o no correcto, ¿no? Pero es interesante especular, pues qué tanto pudo inspirarse, por ejemplo, Cervantes en un paciente real que tuviese este tipo de síntomas. Así es, Javier. Bueno, pues no sé, o sea, muchachos, no sé si se quedaron picados con estos temas, hay pues muchos otros temas más, ¿no? Y entonces Luis Javier estará con nosotros en el seminario que ya saben tenemos de divulgación y mediación lectora. Estará con nosotros de este viernes, 3 viernes, ¿no? Que esto es, que este viernes que es, ya no sé ni qué día es, pero tenemos un cartel, creo, Manolito, ¿va? Tenemos un cartel porque este viernes les quiero invitar también a un ilustrador que se llama Ricardo Peláez, que no es el de el fútbol, ¿no? Sino es un gran ilustrador mexicano. Ese estará este viernes y el viernes que no alcanzo a leer aquí en la pantalla, pero que ustedes si lo ven, ¿quién lo ve? Manolito, dinos. El 25, gracias Manolito, el 25 de septiembre, que es además es sábado, no es viernes, sí, es el 25 de septiembre que es sábado, acuérdense, sábados a las 10 de la mañana. Este sábado tenemos a Ricardo Peláez, un ilustrador
y después 2 sábados después tendremos de nuevo 2 horas para platicar con Luis Javier Platas, que es un gran oceanógrafo, que es un gran divulgador. Ya nos platicó, hasta no tiene 18 libros, pero escribe para Cuo, para Algarabía, para Cómo Ves, para Nexos, y además está en las redes. Está en las redes, búsquenlo de verdad. Tiene un montón de publicaciones en sus redes que son disfrutables solamente en las redes. Oye, así doctor, que yo dime. El 11 de septiembre es Ricardo Peláez y Sí. el 25 de septiembre es la presentación Luis Javier, así de es. Luis Sí. Javier, así es. Ujú. Sí, este sábado está Ricardo Peláez y 2 sábados después está con nosotros Luis Javier Platas. Y la verdad es que van a disfrutar tanto como Armando, Isra, Vero no tanto, porque el Coyote y el Correcaminos No le no es de dice su mucho. época, pero Oye, nos dicen aquí que los caballeros del Zodíaco aprendimos cuánto viaja la luz y lo que es el cero absoluto, dice AJ Valencia. ¿Qué hubo? ese es uno, sí, mira. y ese es otro tema, ¿verdad, Javier? También bastante Sí, bueno. no, y bueno, hay caricaturas, yo toco caricaturas pues desde antiguas hasta más recientes, también Hora de Aventura, por ejemplo, o Ricky Morty, o BoJack Horseman. Entonces a lo mejor la del Coyote ya no es de su época, pero siempre trato de abarcar pues varias generaciones. Así es. Y entonces, bueno, pues les esperamos, sí, por favor. Ya hay más anuncios, pero creo que ya estamos corriendo, ¿verdad, Manolito? Sí, Doc, ya estamos en la parte final. Listo. Javier, muchísimas gracias, de verdad, es un placer tenerte aquí. Y Al nos vemos contrario, dentro pues, de gracias 3 por sábados. invitarme. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier. Nos piden los nombres de los libros. El hombre que jamás se equivocaba es uno, y En un lugar de la ciencia, ¿no? Son los nombres de los Así libros. es, sí. Así es.